Buenos días a todos. Mucho gusto. Es un placer estar en este evento. Que como menciona bien, es la consolidación de una red. Me parece muy interesante y me enteré pues del ejercicio de este simposio a través de la página del CONFES. Siempre estoy como atento a lo que se hace en el mundo alrededor de los, que son las ciencias computacionales aplicadas al estudio de fenómenos sociales, y me entusiasmé mucho al saber pues, que este tipo de ejercicios también se estaban haciendo en Latinoamérica. Entonces, inicialmente agradezco por darme espacio para conocer el trabajo que he venido realizando. Este trabajo, de hecho, es mi trabajo de tesis de doctorado en economía, que se sale un poco, digamos, de lo que generalmente se hace en un doctorado en economía, pero principalmente fue algunas inquietudes personales lo que me llevaron a esto. Entonces yo vivo en una ciudad turística. Bueno, nací en una ciudad turística que es la ciudad de Santa Marta, y entonces yo realizo un ejercicio de aplicar un modelo. Es un modelo basado en agentes que lo que busca medir o analizar es cuál es el comportamiento digamos, de algo que le voy a llamar exceso de turismo, y en inglés es más conocido como overtourism, en este espacio. Mi nombre, vuelvo y repito, es Januar Moreno. Yo soy docente en estos momentos de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Este trabajo fue terminado el año pasado, en el año 2023. El orden de la presentación va a tener cuatro grandes ítems. Sin embargo, voy a hacer más énfasis en el tercero, que es lo del modelo, pero no quería desaprovechar este espacio para mostrar como una génesis, pues, precisamente de cómo llegué a ese modelo, o cómo pensé que esa sería la mejor herramienta para observar este fenómeno complejo, ¿sí? Entonces vamos a tener cuatro secciones: un contexto general, vamos a hablar una discusión conceptual sobre esto, en el modelo vamos a hacer más énfasis, vamos a gastar más tiempo, y finalmente unas conclusiones generales y limitaciones, ¿de acuerdo? ¿Me comprueban que me están escuchando bien? Sí, se te escucha. Sí, se escucha muy bien. Ok, a veces uno aquí frente al computador no se da cuenta. Listo. Entonces, inicio. Quiero primero expresar como la importancia de por qué esto de los flujos de turistas internacionales, que hay una gráfica de la Organización Mundial del Turismo que nos muestra la escala de visitas solo internacionales en el mundo, que en el año, por ejemplo, 2022, supera los 1.500 millones de habitantes. Y yo hago un símil, una comparación con lo que es el tamaño de los países, y uno aquí podría pensar, pues, en términos demográficos, que estamos hablando de movimientos que, si bien no es migración, sí son movimientos de personas a través del mundo, que supera inclusive el tamaño del país que tiene más población en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, la magnitud de estos movimientos es completamente importante. Un indicador que se utiliza para analizar, pues, el efecto o la intensidad de este fenómeno. Generalmente usamos un indicador de intensidad que hace una relación entre turistas y el número de residentes en la ciudad, o inclusive en los países se utiliza también. Entonces, cuando uno analiza esta relación, yo me voy primero al de la parte A. Es el número de turistas sobre residentes, y uno encuentra, por ejemplo, este tipo de resultados, ¿sí? En Dubái 5.7, Ámsterdam, ahí están las ciudades más visitadas, con mayor visitantes en el mundo en este momento. Y esto suele ser interpretado como por cada residente llegan a la ciudad 5.7 visitantes. Ámsterdam, Praga, bueno, ahí tenemos esa lista. Y del lado derecho tengo un indicador similar, solo que en el numerador tenemos el número de días pernoctados sobre residentes, y en este caso, por ejemplo, hay una ciudad mexicana que es Cancún, donde este valor llega a 93, y ahí vamos disminuyendo. Estos son los 10 destinos más importantes en el mundo. Y con esto lo que quería resaltar es como el fenómeno, la relevancia que tiene hoy en día en términos de las facilidades que existe de comunicación, de transporte, y que es un fenómeno masivo, intenso, rápido, que se está presentando en muchas ciudades del mundo. Aquí hay unas imágenes gráficas de lo que pasa en algunos lugares. Este es Dubái. Este de aquí a la izquierda es
la ciudad donde yo vivo, que se llama Santa Marta, es Cartagena, que es un poco más conocido, algunas figuras de algunas manifestaciones alrededor del turismo en las Islas Canarias, movilizaciones alrededor de mente, los residentes se están dando cuenta que los cambios son tan acelerados que los gobiernos locales no alcanzan a manejar o a darle manejo, a generar estrategias frente a lo que está pasando. Una noticia que me pareció muy interesante el año pasado, una, una manifestación que se dio en Paros, una isla griega, que se llamó, o le colocaron en la prensa local o internacional, la rebelión de las toallas. ¿Sí? Las personas en esa isla, en Grecia, se comenzaron a ir a las playas, se sentaron con sus sábanas, con sus toallas de la playa, a hacer protesta porque reclamaban que las playas eran suyas, ¿no? Antes eran los espacios de juegos, eran los espacios donde ellos vivían, pero hoy ya no podrían hacer ese tipo de cosas porque detrás de esto hay un mercado que no facilita. ¿Sí? Este es una revisión de literatura de estudios en el mundo. ¿Sí? Esta no es la magnitud del fenómeno, sino donde hay más estudios. Aquí está una isla bastante, perdón, una ciudad bastante conocida en términos turísticos, Venecia. Aquí está Barcelona. Aquí tenemos a las Islas Canarias. Acá en Asia, hay la isla Jeju. Y aquí en América, de hecho, Río de Janeiro tiene un gran número de estudios, de 1 a 2 estudios en términos de este tema de lo que es el exceso de turismo. ¿Sí? Pero no solo son personas, también el turismo no solo genera impactos sobre la estructura, sobre los recursos ambientales, también nos está dejando pues una gran cantidad de ingresos económicos. Aquí hay unas ciudades interesantes, Las Vegas, donde el Producto Interno por ciento, inclusive aquí está la Ciudad de México con 8,9%, bueno, y otras ciudades del mundo que nos resaltan, o lo que quiero resaltar aquí es como la importancia de las presiones que genera el turismo, pero también la importancia de esa trade-off, esa dicotomía entre cosas positivas y negativas que está generando el turismo. ¿Sí? Entonces, con esa aproximación yo me acerco a mi problema de investigación, que es precisamente una intensidad y una magnitud de unos movimientos turísticos que cambia de manera acelerada. O sea, el problema con esto es que son fenómenos acelerados. En un fin de semana la ciudad puede duplicar, triplicar. Yo conozco en Colombia, por ejemplo, hay una isla que se llama San Andrés y Providencia, e hice ese mismo cálculo que les mostré al inicio, y llega a 11, más bien, o sea, la magnitud de esto. O sea, por cada residente hay 11 turistas, y es una isla pequeña eh, colombiana en el Caribe. Eso nos lleva pues precisamente a preguntarnos cuál es la capacidad de un destino para sostener ese incremento, cómo se reasigna el espacio, cómo se reasignamos la infraestructura urbana, cómo se reasignan servicios públicos, transporte, cómo se afecta el medio ambiente, en términos de que la ciudad ha sido planificada siempre teniendo en cuenta la población residente. ¿Sí? Si se va un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento, generalmente está enfocada a la población que reside en la ciudad. Y esta población flotante que pasa por la ciudad y no observamos, que tiene una gran magnitud, generalmente no es tenida en cuenta como carga poblacional, solo generalmente tenemos en cuenta los impactos económicos positivos que generan, ¿no? Entonces, eso nos lleva a cuestionarlo, pues, si las ciudades están siguiendo una senda de desarrollo precisamente sostenible, o por lo contrario, si nos estamos enfrentando a un escenario donde perdamos todo, ¿sí? Un escenario donde pierdan los residentes porque al final se deteriora su destino, pierden los turistas y pierden los empresarios. Entonces, en ese caso nos estamos metiendo en esto de los temas, el tema que les mencioné, que es el overtourism. Aquí hay una definición que yo elaboro o construyo a partir de otras y creo que resume todo lo que significa el overtourism. Es un fenómeno manifiesto con eventos repetitivos de excesivo crecimiento de turistas que supera los límites aceptados de capacidad física, ecológica, social, económica, psicológica, político-administrativa de los destinos urbanos. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, lo que realizo yo es mirar a ver qué teorías existen sobre esto. Entonces, encuentro que no hay una teoría específica, encuentro unos campos, digamos, de conocimiento, me meto en los temas de turismo, en los temas de economía urbana, en los temas de migración temporal,
Y lo interesante es que uno se encuentra en el tema de Overture, es la mezcla entre todas estas dinámicas, pero desde mi punto de vista, algo que resulta interesante en términos teóricos es que la economía urbana, por ejemplo, se olvida de este fenómeno, se olvida de la ciudad turística. El turismo se enfoca en la parte turística de la ciudad y en movimientos, lo que es la migración temporal con población flotante, se enfoca pues en lo que son los movimientos temporales y movimientos de los mercados laborales. Entonces me encuentro con una limitada, digamos, enfoque conceptual y teórico para el fenómeno. En términos ya de lo que se hace o las estrategias que se plantean para solucionarlo, aquí yo resumo 10 de una lista inmensa de, digamos, de toda la bibliografía que he tenido sobre la planificación del turismo, la gestión urbana, mejorar la dotación urbana, adaptar la regulación, estimular negocios inclusivos y sostenibles, diversificar las actividades económicas, la segmentación de mercados sostenibles, la dispersión espaciotemporal, la respuesta coordinada, monitoreo y la comunicación, ¿sí? Entonces yo me encuentro con estas estrategias que si bien puedo decir que las estrategias están planteadas en términos conceptuales, porque la revisión de bibliografía no te lleva a una evaluación si verdaderamente estas estrategias sirven para incidir positivamente en el destino y en el fenómeno del exceso de turismo, ¿sí? Entonces, ahora sí haciendo énfasis en el modelo, bajo esta magnitud, bajo esta problemática, bajo estas limitaciones, es un fenómeno, el overtourism completo, integración de múltiples agentes, intereses, el destino también es un espacio de producción, es un espacio de consumo, pero además, como mencioné hace un momento, el ejemplo de la isla griega de Paros, es también el espacio de vida, es el espacio donde los residentes hacemos nuestras actividades, en el lugar donde nos recreamos, y es el lugar donde se venden los productos, es el lugar donde se consume, y la interacción entre residentes, producto, consumo, es en sí también el resultado o lo que resulta de esto termina siendo también parte del producto, es la imagen del destino como tal. Entonces, bajo este contexto, yo lo que hago es generar una simulación, genero un micromundo computacional, un modelo basado en agentes que representa la ciudad de Santa Marta, trayendo claridad, pues que un modelo basado en agentes es una forma de modelación computacional donde un fenómeno es modelado en términos de agentes y su interacción. Vale, entonces aquí hay 9 ítems o nueve subítems de lo que voy a presentar en el modelo. Esto se basa en un protocolo que es el protocolo ODD. Hay un autor que se llama Green que se ha enfocado pues en hacer que esta forma de presentar estos modelos para que sean pues entendibles por nuestro público, porque estos modelos tienen muchos elementos diferenciales, digamos, a lo que clásicamente hacemos en la investigación, ¿sí? Entonces hay un propósito, entonces el propósito del modelo es que va a ilustrar la distribución espaciotemporal de turistas en la ciudad de Santa Marta frente a distintos niveles en el número de turistas que la visitan para evaluar ese riesgo de overtourism y posibles estrategias de resultados de estrategias de manejo, ¿vale? Entonces, yo voy a tener un mundo computacional donde le voy a meter turistas y como si fueran agentes que toman decisiones aquí, ellos van a decidir hacia dónde moverse, hacia dónde ir, y yo lo que quiero observar cuáles son las cargas poblacionales y también quiero observar que si hago alguna estrategia, cómo resultará, cuál sería el posible eh, resultado, ¿no? Si es positivo o negativo. Este es mi mundo computacional. Esta es la ciudad de Santa Marta. Es una ciudad, como pasa geográficamente con muchas ciudades turísticas cercanas al mar, que tiene una forma, digamos, alargada, porque aquí tenemos el océano. Es una ciudad en el norte de Colombia. Hace parte de un corredor de unas 3 ciudades importantes, que, por ejemplo, Cartagena también es muy turística. Entonces termina siendo como una importante región de visita en el país, ¿sí? Este es mi mundo computacional. Aquí están las calles, aquí están los sitios turísticos dentro de la ciudad. Tiene 358 kilómetros cuadrados, 500.000 habitantes de una ciudad mediana. Y mi mundo computacional tiene unas manzanas, ¿sí? En esas manzanas pueden ser de tipo, puede ser la casa, es decir, los residentes viven en casas, eh, sitios de interés turístico, manzanas, y también lugares de hospedaje, hoteles u otro tipo de hospedaje que hay una base de datos que nos dicen dónde está.
También tengo otro tipo de entidad espacial, son las carreteras, es decir, los agentes que voy a crear se van a mover por las carreteras de la ciudad. ¿Sí? Y los residentes viven en las casas y se movilizan pues a los sitios de interés turístico. Ellos van a hacer, en términos turísticos, eso se llama recreación. Los residentes se recrean y los turistas entran en el caso de la ciudad que yo analizo, son tres lugares de entrada que tiene la ciudad. Entre ellos uno es un aeropuerto y otros dos son vías principales. Entran a la ciudad y se mueven entre sitios de interés turístico y lugares de hospedaje. ¿Vale? De eso trata, digamos, de manera resumida, el modelo. Entonces, el modelo, bueno, inicializa de esta manera y comienza a correr, tomando los agentes decisiones, ¿sí? Los agentes tienen, cuando llegan a la ciudad, en el caso de los turistas, bueno, inclusive los residentes, tienen un plan de viaje, es decir, saben cuáles son los destinos a los que van. Esa decisión de a dónde van, existen unas estadísticas de la ciudad que permiten, pues, tener alguna aproximación de cuáles, o ya sabemos cuáles son los lugares más visitados, a dónde principalmente se desplaza la gente, y entonces ahí toman decisiones entre el sitio de interés turístico. Algunas personas solo duran menos de un día en la ciudad, entonces salen nuevamente, otros duran más de un día, entonces llegan a los lugares donde se hospedan, ¿sí? Y vuelven y salen ya cuando se acabe el tiempo que tienen estimado para visitar la ciudad. Los agentes, en mi caso, son grupos de familias. No me incliné por hacer individuos, sino grupos de familias que puede llegar de una persona, o sea, puede ser igual un turista que va solo, o puede ser un grupo más grande de 15 10 personas. Como resultado vamos a tener un diagnóstico. Aquí hay un semáforo de colores donde la idea es como identificar pues en qué nivel del exceso de turismo o qué riesgo de exceso de turismo tiene la ciudad, donde el más bajo va a ser este blanco y más oscuro va a ser este rojo. Intensidad va a ser medida como la relación entre turistas y residentes, y densidad la relación entre turistas y el área de los sitios de interés turístico de la ciudad, y las personas se concentran en los cinco principales destinos, ¿sí? Estos indicadores, ya digamos que existen unos estudios que los han utilizado, digamos, en varios destinos, en más de 70 destinos del mundo, han hecho este tipo de medición para saber pues en qué tipo de nivel de riesgo se encuentra en la ciudad. También voy a ver efectos, capacidad, la carga poblacional, la carga turística, la densidad de turismo, la densidad de población y un indicador que se llama OBCM, que yo le llamé Overtour Santa Marta, porque surge de este trabajo de investigación. Vale. Diseño de conceptos, entonces está la emergencia. Para mí, la emergencia va a ser la distribución espacial y temporal de residentes de turistas, ¿sí? Es esa distribución espaciotemporal, esas cargas poblacionales que tienen los destinos, surge de la interacción de los agentes que he mencionado, ¿sí? La interacción de turistas, residentes, pero también el espacio, carreteras, y eso es lo que se va a observar en el modelo. Yo utilizo un software que se llama Gamma, es un software libre, disponible pues en esta plataforma. Aquí pues hay como resumen algunas salidas para hacer modelos basados en agentes. Los datos de entrada, yo utilizo, por ejemplo, para mi mundo, estadísticas urbanas y turismo de la ciudad, también para información del DANE, que es nuestro centro de información estadística, en INSID, INMAP. Información de turistas, hay una página que tenemos en la ciudad que se llama Fontour, hay un sistema de información que se llama CITUR, donde uno puede tener información relacionada con el turismo, ¿sí? Sus modelos, los residentes están en su casa, deciden si se mueven o no. Si no se deciden no moverse, se quedan quietos en su manzana, y si deciden moverse, salen al sitio que van a recrearse y se mueven de vuelta a casa en el momento que quieren, pues, que ya digamos, que tienen estimado para su recreación. El proceso de los turistas es un poco
es un poco más largo, es decir, los turistas ingresan por una manzana, ingresan a la ciudad, deciden si se van a hospedar o no. El que se va a hospedar, pues va a los lugares de hospedaje. ¿Quién decide cómo se va a hospedar o cómo lo hace? La persona que va a pasar la noche en la ciudad, eso hay Hola, cada fíjate gente tiene que es algo para mí. perdón, cada agente tiene un cronómetro, digamos, interno donde va decidiendo en el momento de que sale o si se va a hospedar, se queda en el lugar de hospedaje. Si va a durar, digamos, pasó esa noche en el hotel y le queda todavía tiempo en el destino, vuelve y regresa a las manzanas que son de sitio de interés turístico. Si llegase a acabarse el tiempo de la visita, pues sale de la ciudad. ¿Sí? Lo mismo pasa de la ciudad nuevamente. ¿Sí? Esa es la que es lo que sucede aquí. Entonces, el modelo inicia una hora específica. El 1 de enero del 2018 fue elegido porque fue antes de la pandemia que afectó pues todas, pero agrega lo que pasa en un año, o sea, todo el 2018, ingresando turistas cada hora, ¿no? Cada hora, o y moviéndose, ¿no? Que las personas se van moviendo dentro de los destinos. Hay unos trabajos que se han hecho dos autores por este es una organización y este es un autor específico, de ellos han mirado cómo se comportan las ciudades dependiendo al nivel de turista y en este semáforo nos permite ver, digamos, si tú estás en punto 3, esto te está diciendo que... Entonces yo lo que hago es que es residente y comienza uno a mirar cuál es el comportamiento basado en esta métrica que ya es un indicador de medición de la intensidad. Lo que sucede con el indicador que le mostré hace un momento es que hace una sobreestimación desde mi punto de vista de la relación de la intensidad, porque está sumando a todos los turistas como si pasaran todo el año dentro de la ciudad y eso no es cierto. Los turistas pasan 4 horas, pasan un día, pasan 10 días, por ejemplo. Entonces lo que hago aquí es utilizar un poco el concepto de la esperanza de vida. Y si una persona dura un día en la ciudad, eso se representaría 24 horas sobre 365 días. Entonces, esa parte es la que yo tengo en cuenta en el indicador de intensidad que propongo. ¿Sí? Algo relacionado, eso es muy interesante porque no existe, digamos, una aproximación de este tipo. Yo la propongo en este trabajo. También genero unos experimentos. Les comenté que cuando estaban las medidas de manejo, sucede que esas medidas no han sido puestas en práctica. O sea, no hay forma de evaluar el impacto en este momento, porque pues, puede resultar imposible hacer un experimento a escala ciudad en términos, digamos, del mundo real, pero yo puedo hacer experimentos en mi mundo computacional. ¿Y con qué experimentos o con qué tipo de medidas incluyo en este trabajo? Yo aumento el número de manzanas que son sitios de interés turístico, que tienen uso turístico. En la ciudad existen unos lugares específicos para el turismo, pero no todos son usados para ello. Se hacen otro tipo de actividades ahí. Entonces, ¿qué pasa si ese tipo de lugares eh, son también utilizados para el turismo? ¿Qué pasa si en el caso número 2, si tenemos una aplicación en tiempo real, que el turista cuando llegue a la ciudad y si va al destino A y mira en esa aplicación y se da cuenta que el destino A está muy lleno, puede pasar al segundo destino en su lista y así consecutivamente. Sí, es como hacer uso de tecnología. En ese
tres escenarios. Esto no es nada. El escenario uno, que sería con la medida uno, con las dos medidas, sí, M1 y M2, creo, del funcionamiento del modelo, cómo se ven los resultados. Sin embargo, lo dejaré como en la presentación. Y esto es lo que se ve cuando tú estás viendo el modelo. Esta es parte porque el mapa se veía muy grande. Este es el norte de la ciudad, son dos lugares, Itaganga, y entonces aquí cambian los coral y en amarillo, como les mostré, como la gama de importante. Aquí están los grupos de población, aquí, bueno, creo que alcanza a percibirse algo, quizás aquí están las personas, por la escala no se ve bien, pero si uno acerca, aquí tengo, este es el sitio, este es un sitio que se coloca en rojo, porque aumenta su densidad. Este es el lugar más visitado de la ciudad, se llama El Rodadero, y aquí podemos ver cómo se acumulan las personas en la playa alrededor de las 8 de la mañana, lo que pasa a las 12, ya sea la parte de aquí de donde está el comercio y donde están inclusive los centros recreacionales, centros comerciales se comienzan a vaciar, la playa a las 6 de la tarde y lo que pasa a las 22 horas cuando las personas van a los hoteles, ¿no? Este es el sur de la ciudad, características similares. Este es un lugar que se llama Minca, es muy importante para el turismo de esta ciudad y lo resalto porque en la ciudad cuando está muy llena es cierto, ¿qué encontré? Este es en el escenario cero, es sin hacer nada. Entonces, algo muy interesante por resaltar aquí es y la WT, que es la organización que lleva años, saber cómo le fue a la ciudad. Y algo muy tengo, en este eje es el tiempo y en este eje es el valor del indicador. Entonces yo puedo 8.700 horas, que es el año, lo que sucede con la ciudad. Lo que está en azul es lo que pasa en este momento en la ciudad. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, aquí debajo en densidad, ya yo sé que aproximadamente a mitad de año ya la densidad poblacional está en alto riesgo de overtourism, ¿sí? Inclusive en esta densidad de Peters, ya inclusive para febrero, marzo, ya la densidad se sobrepasó, ¿sí? Y lo que pasa finalmente con los otros indicadores, en este no estamos todavía en rojo, sino que estamos en naranja. Esto es muy importante desde mi punto de vista en este trabajo, porque los otros indicadores acumulan información del año, porque las estadísticas son lo que te permiten, y puedes ver el fenómeno después de que sucede al año. Yo puedo aquí tener una explicación de lo que sucede por ahora o la escala que yo considere. La concentración, desde el primer día ya la ciudad está en concentración alta. Recuerden que la concentración es la visita a los 5 lugares más importantes. Experimentos. Recuerden que tengo 3 experimentos. Sin embargo, los experimentos no, por construcción no tienen efecto sobre los indicadores de intensidad y densidad. Su efecto es sobre la concentración. Voy a hacer énfasis aquí en el ICM, que este es el indicador que yo propongo de intensidad. Este llega a 0.034. Esto nos está mostrando, eso es como si usted mirara el crecimiento poblacional ocasionado por la población flotante, ¿sí? O sea que la ciudad crecería anualmente 3.4% en términos de la carga poblacional de turistas, ¿sí? Teniendo en cuenta que este sería un crecimiento aritmético, ¿no? No es como el crecimiento cuando miramos a la población, sino que anualmente es 3.4%. Puede ser un valor que uno piensa que es menor al que le mostré inicialmente con intensidad, que en una ciudad más grande superaba el 5.2, pero este indicador es muy interesante porque la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, la tasa de crecimiento poblacional anual no ha superado el 2.4% hace más de 10 años. Y yo aquí, esto me pareció muy interesante mostrar que estamos hablando que la carga poblacional por turismo es de 3.4%, o sea, es bastante relevante lo que está pasando en la ciudad. Esto es lo que pasa con los experimentos con la concentración, lo que está en rojo es sin hacer nada, lo que está en azul considerablemente el aumento de sitios turísticos disminuye la concentración. Con los otros escenarios, el proceso emergente mostró resultados que no esperaba. Uno esperaba que siempre se mejorara o disminuyera la concentración, pero no sucede así. Con el escenario 2 al inicio disminuye, pero después aumenta drásticamente la concentración. Y en el escenario 3 que es la combinación de la M1 y M2,
también hay una situación que habría que, ¿por qué los agentes toman este tipo de decisión? Habría que analizar a profundidad. Algo para resaltar es que la ciudad tiene un plan de ordenamiento turístico, perdón, un plan de ordenamiento territorial y tiene unos sitios de interés turístico. Y aquí están esos sitios de interés turístico. ¿Qué pasa? Esto nos permite, este modelo permite hacer ese análisis a las necesidades urbanas. La ciudad tiene estos sitios, yo puedo hacer análisis específicamente para esos lugares. Eso es muy importante también porque el indicador que mostré hace un momento de intensidad WT y PT generalmente son utilizados o generados a escala destino, es decir, toda la ciudad. Aquí yo lo puedo hacer a distintas escalas. ¿Qué encuentro como resultado? Estos son los escenarios. Aquí yo solo tengo 4 destinos turísticos. No voy a hacer énfasis porque quizás no conoce la ciudad, pero el más visitado, por ejemplo, que es Rodadero, en el escenario uno hay una disminución eh, precisamente de la densidad. En el escenario 2 parece que ya es más volátil y en el escenario 3 ya les mostré mayor volatilidad. ¿Qué es interesante de esto? Que nos permite ser proactivos frente a lo que viene del turismo, a las presiones turísticas de la ciudad. Porque una ciudad como Santa Marta es una ciudad reactiva y con muchos destinos del mundo, inclusive son así reactivas. Cuando llega el turismo es que se toman decisiones de qué hacer. En este caso uno podría tomar decisiones antes de que se dé el fenómeno de exceso de turismo. ¿Sí? Por resaltar, y ya lo había mencionado y era algo que quiero resaltar de modelos, los modelos o los indicadores que les mostré generalmente son generados para el año y para el destino por completo, como digamos, nos permite ubicarnos en este lugar. Este modelo me permite hacer una minucia, diría yo, en términos de lo espaciotemporal. Es decir, yo podría mirar lo que pasa en partes del día, inclusive yo les mostré horas, pero también lo podría hacer una escala pequeña, una escala del destino, o sea, qué pasa en el lugar más visitado, que es el Rodadero, qué pasa en esa sección. Eso es un valor importante que no lo tienen, digamos, otros modelos. Como conclusiones, voy como rápido porque creo son 30 minutos. Identifico la presencia de en Santa Marta, analizo la interacción de los subsistemas, evalúo estrategias y medidas. Eso para mí creo que es un valor agregado importante porque la bibliografía anterior no evalúa esos impactos. Permite generar una métrica de la intensidad del turismo, el indicador que les mencioné de Overtourism de Santa Marta. La investigación permitió comprender un fenómeno complejo que las aproximaciones disciplinares queda como por fuera de todo lo que hemos hecho en el caso de la economía urbana, de los movimientos temporales, en el caso de turismo con el enfoque solo a los sitios turísticos. El MBA es un vínculo entre lo teórico y lo práctico. Muy importante desde mi punto de vista es que permitió estimar precisamente lo que un autor que es Sánchez Galiano identifica esa masa crítica de personas que comparten un mismo espacio-tiempo. Si bien pensamos en los turistas como población efímera, es decir, población que entra y sale y no causa ningún impacto, lo que está pasando es que esas personas se están quedando en los lugares, así no sean las mismas personas, es decir, entran 10 y salen 10 pero al final no entran los mismos, ¿no? Eh, no son las mismas personas, pero la carga poblacional se está quedando en esas ciudades. Y esto para mí, o de dedicación, la ciudad no, por lo menos las ciudades colombianas no están planificando eh, que el turismo genera unas cargas poblacionales. Tenemos en cuenta el turismo para la planificación, pero lo tenemos en cuenta para el efecto económico que genera para la ciudad. Pero en términos de población, genera también una carga poblacional que para el caso de la ciudad donde yo vivo es inclusive en términos de crecimiento mayor que el crecimiento que tiene la población residente. Permitió observar este fenómeno que era subvalorado, como ya mencioné. Eh, Algo muy interesante es que el modelo te permite pensar en límites de cambios aceptados. Es decir, si tú te vas a sentar a planificar la ciudad, uno podría pensarse cuáles son los límites de cambio que los pobladores o dónde quieren vivir con un máximo número de turistas, cuáles son esos impactos que se generarán. Entonces, el modelo permite hacer eso, el modelo permite ilustrar ese comportamiento, permite simular, permite ser reactivo. El modelo puede servir como herramienta de planificación participativa, es decir, si te vas a sentar a tomar decisiones
con este grupo de agentes heterogéneos de los que estoy hablando, el modelo permite observar diferencias en las decisiones que estás tomando. Eh, un limitante de este modelo, en el caso de la ciudad de Santa Marta, es que si bien yo dije que los resultados son ahora, a escala hora y a escala espacial es pequeña, los datos generalmente no están construidos a esa escala, ¿sí? Ese fue el primer limitante que yo, digamos, me enfrenté en esto. Pues los datos de la ciudad no están hechos para este tipo de modelos, o sea, no construimos información a escala horas y destino, al no ser algunos casos que he visto en algunas ciudades que hay unos sistemas de vigilancia del turismo. Yo primero vi esto como una limitación, pero finalmente cuando logré construir un modelo, aún teniendo en cuenta esas carencias de información, me doy cuenta que al final el modelo basado en agentes no es una limitación desde mi punto de vista, vuelvo y repito, sino más bien es una ventaja. Es decir, aún con carencia de datos a esa escala, uno puede plantear escenarios de lo que sucedería eh, en la ciudad. Bueno, finalmente, por cuestiones de tiempo, aquí dejo eh, información de contacto. Este modelo ya está, digamos, públicamente colgado en la palabra, en la página de la CONCES, en la Computacional Model Library. Ahí pueden encontrar, pues, el modelo en Gamma. Es decir, uno puede descargarlo y comenzar a ver qué es lo que hace. Si lo uno aplicara a otra ciudad, ahí tendría que cambiar pues las capas geográficas, que es personal, y en ResearchGate también tengo información al respecto. Bueno, finalmente, muchas gracias de nuevo y estoy abierto, termino para dejar espacio para preguntas o inquietudes. Muchas gracias, doctor Yanguar. Pues abrimos los micrófonos para los que estamos aquí conectados. A través del chat se pueden hacer preguntas. Yo las leeré y pues estamos aquí al pendiente. Adelante, quien quiera preguntar. Bueno, en lo que haces alguna pregunta, el modelo está hecho en NetLogo, No, señor, en ¿verdad? Gamma. Gamma, sí, Gamma es Gamma. un software, eh, digamos que está liderado por en Francia, Vietnam, e inclusive en el MIT también lo están Ah, ok. usando. Ok, ok. Muy bien, Pero hace nunca lo había mismo que oído Gamma. hablar de dicho software. Digamos que hace lo mismo que Gamma. Tiene una ventaja en términos de lo espacial. Ah, ok, ok. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy interesante tu plática, muchas gracias. Oye, a tu modelo entonces se puede llevar a una generalización en el sentido de nada más poder cambiar los datos del mapa y bueno, obviamente los datos de entrada del flujo del turista, ¿no? En la ciudad. ¿Tiene esa opción el modelo, la parte ya computacional? Sí, sí se puede eh, implantar, digamos, en otra ciudad. Sin embargo, habría que cambiar las capas. Hay un ejercicio, de hecho, les cuento que con México también, en Yuriria, Mm, he tenido algunos acercamientos bueno, con la UNAM y personas que trabajan en turismo en Yuriria. A veces hemos también, a ellos les interesa hacer un ejercicio allá. Hay que tener las capas, digamos, la mm, información geográfica, las estadísticas y mirar el comportamiento, porque digamos que no lo he construido, digamos, ujú. como de solo cargar la capa, y digamos que habría que cambiar un poco el código, pero Ah, sí es ok. completamente aplicable. Ah, Y de bien. pronto también puede cambiar los sitios de entrada, de salida, la ubicación de los hoteles, todo ese tipo de información, pero aquí hace parte de la información Mm. geográfica, pero se puede aplicar. Ah, gracias. Ok. Nos pregunta el doctor Javier,
¿Puede hablar sobre cualquier descubrimiento contraintuitivo que hayas tenido en tu investigación? Eh, Contraintuitivo, bueno, yo diría, digamos, aplicado. Y cuando yo generé, en la parte que le mostré de las estrategias, yo pensé en dos medidas de manejo, ¿no? Y lo que esperaba con esas medidas es que disminuyeran la concentración del turismo. La primera fue aumentar los sitios turísticos. Lo que esperaba era que se disminuyera la concentración. Y la segunda, lo que le hablé de una app. Imagínense una app donde, vuelvo y repito, que la persona o el turista llegue a la ciudad y dice, este sitio está muy lleno, yo me voy en mi lista al segundo y si está muy lleno me voy al tercero y así, ¿no? Y tome decisiones antes de moverse al espacio. ¿Qué esperaba yo con esa medida? Es que precisamente se dejara de saturar algunos espacios, pero no sucedió eso. El fenómeno que emergió salió otra cosa, inclusive los lugares turísticos se llenaron, eh, se siguieron llenando. Eso era contraintuitivo porque pues, si creer fue la medida fue para efectivamente lo contrario. Y lo que está sucediendo allí es que precisamente los lugares más visitados son los lugares más grandes, ¿sí? En el caso de la ciudad donde yo vivo, los lugares más visitados, una playa que se llama El Rodadero, cuando tú miras la extensión, entonces en el modelo lo que hace es que imagínense que en la aplicación de la que estoy hablando te da como la densidad poblacional, el número de personas que están en ese lugar sobre los metros cuadrados. Entonces, efectivamente, el lugar, así tenga mucha concentración, también es muy grande, ¿sí? Y los nuevos que aparecen terminan siendo también infraestructuras muy pequeñas. Entonces, allí surge algo que es contraintuitivo y muy interesante, porque eso también me muestra que a veces uno buscando generar una medida positiva, es decir, disminuir la concentración, puede ser que eso, si no sea... Ok, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a Hay las una, 11. hay una pregunta ¿Sí? más, una manita ¿En levantada, dónde? en el Zoom de Ricardo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Muy bien por tu conferencia, Hanawar. Oye, unas preguntas un tanto básicas y otras a lo mejor más sofisticadas. La primera, ¿hiciste algún proceso de validación de tu modelo? Me hace las dos enseguida. De una en una, porque son varias. Ah, bueno, ¿Sí ok. hiciste un proceso de validación de tu modelo? Sí, sí. Bueno, mira aquí, y esa es otra de los limitantes, digamos, del modelo cuando mostré al final, es que la escala de los datos que existen como tal no están a la escala, digamos, temporal y espacial que yo necesito. Entonces, el modelo no tiene o no tuvo una comprobación, digamos, Ujú. en términos de si verdaderamente las personas se distribuyen como en el mundo observado, se distribuyen como dice el modelo, pero sí se encuentra la literatura que nos está mencionando los sitios más visitados y entonces esa es precisamente la misma distribución que encuentra. Pero sí es una limitante del modelo, que Ok. inclusive la acompaño de la medición de impacto, porque al final yo estoy midiendo número de personas, pero no todos impactan igual. Sí, Ahí tuve, digamos, esa limitación. sí. Esa pregunta es un poco más tecniquilla. ¿Hiciste le agregaste al modelo así como la tasa de llegada y la tasa de salida de los turistas? Ok. Eh, la ciudad, digamos que tiene unas estadísticas del número de visitas mensuales, inclusive, imagina, es mensual. Ajá. Entonces, hay unas temporadas en la ciudad. Entonces, el modelo, esas estadísticas mensuales se desagregan a Sí. escala día y entonces todos los días va Ujú. llegando gente, ¿sí? Es como ir vaciando, digamos, Sí, es la eh, tasa de llegada. Ajá. sí, es una tasa de llegada, si vas vaciando poco a poco.
aunque no era tasa, realmente recibo, imagínate, entre 2.000 y 3.000 personas. Entonces yo le digo al software, oiga, genéreme un número aleatorio entre 2.000 y 3.000. ¿Sí? Entonces enero tiene su visita que es mayor, para ustedes 5.000 a 6.000, en febrero ya de entre 2.000 a 3.000. Entonces lo genera el número, todos los días genera un número aleatorio y ese son el número de personas que van a entrar todos los días, pero no ingresan tampoco a la misma hora. Cada uno entra a una hora diferente, como pasa en el mundo observado. Ah, ok. Oye, otros dos bien cortito. Si hay un grupo de asociación de turistas que estén a cargo ahí más o menos, o varias empresas atendiendo al turismo, y no sé, desde grupos hoteleros o grupos, no sé, de que lleven a lugares, espacios, etcétera. Y esa es una pregunta así muy genericona. Y la otra es la derrama económica. ¿Por ahí hiciste o tienes pronosticado algún cálculo de ello? Sería todo, ¿eh? Ok, ok. Sí, la ciudad en términos turísticos, esta es una ciudad destino muy importante en Colombia, ¿sí? Así como Cartagena, Santa Marta, digamos que podría decir que en la costa Caribe es la segunda ciudad más visitada y aquí está el turismo organizado con asociaciones nacionales, aquí hay asociación de hoteleros, de lo que te imagines hay asociaciones de Ujú. carteros, de vendedores de comida, de todo eso tenemos asociaciones, ¿sí? Eh, y la última que ¿El me hacías pronóstico era, o perdón. después aumentarle a tu modelo la derrama económica? Ah, ok, ok, sí, sí. No, 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 no. Ese es otro paso, digamos, en futuras investigaciones. Quisiera analizar el impacto, digamos, en términos de lo económico que has mencionado, cuál es el derrame económico que genera, pero también en términos inclusive del impacto sobre la Ujú. naturaleza, el impacto sobre los recursos. Y es en eso donde no existe información. Los estudios de términos de turismo no nos suman el número de personas, pero no todos sabemos que las personas no contaminan o no consumen o no generan económicamente eh, los mismos montos. Entonces, eso, digamos, es un paso, es algo que falta en investigación. Inclusive, yo tengo ahí algunas hipótesis que quisiera llevar a prueba. Generalmente, yo coloco a los residentes con una carga poblacional similar a los turistas y por ahí la sospecha, digamos, en términos de lo lógico o lo que espero es que los turistas consuman más recursos de lo que consumen los residentes. Ujú. Y eso toca hacer. Creo que hace falta mucha investigación sobre eso, nos falta descubrir qué pasa. Perdón por esa última pregunta, pero en tu modelo estás ahí, no sé, colaborando o platicando o discutiendo con algunas personas que se dediquen al turismo, o tienes De la pensado, ciudad, no sé, o, que quieran colaborar contigo o que estén ya colaborando contigo, o sea, donde esté. eh, para- bueno, mira, a partir de esta investigación ha surgido o me he unido a una red que está la UNAM, por ejemplo, que tenemos por ahí cada martes a discutir sobre estos temas y existe, digamos, un apoyo, una necesidad en el caso de Yuri, ya mencioné, a ver si hacemos este tipo de ejercicio también por allá. Gracias, muy amable y suerte con tu proyecto. Gracias por las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Ya son las 11:06. Nos hemos tomado 6 minutitos de la siguiente charla, pero no pasa nada. Le agradecemos al doctor Yanguar por su ponencia y le pedí y lo invitamos a que nos siga acompañando